Hola, putazos. Hoy se cumple un año de la borrasca Berenice. Sí, señores, fue hace justo tal día como hoy hace un año, el 29 de octubre de 2024, que se produjo la gran tragedia de Valencia, las riadas estas terribles, terribles. Bueno, fue el apocalipsis acuático, fue. Bueno, apocalipsis de agua y bajo. Incluso granizo, que hubo en algunas zonas donde granizo, pero bueno. La borrasca Berenice, que fue hace exactamente un año, aunque bueno, en verdad la borrasca ya llevaba un par de días dándolo todo, en plan ya llevaba 2 días eh, molestando, ya llevaba 2 días molestando, pero no fue hasta este día, hasta el día 29 empezó que empezó a ponerse turbia la cosa, que empezó a tomar tintes trágicos, que empezó a tornarse en tragedia. Lo que parecía una borrasca normal y corriente, pues se transformó en gran, en un gran temporal casi sin precedentes. Y bueno, es eso. La borrasca Berenice. La, borra- la Berenice es el nombre de la segunda borrasca de alto impacto del curso pasado, del curso 2024-2025. En plan, y Berenice y esa fue pues la segunda borrasca, esa fue la segunda borrasca de alto impacto, ¿no? Porque la primera borrasca que fue la borrasca Aitor, pues esa fue un par de semanas antes, en la semana de la Hispanidad, que fue la borrasca que hubo el desfile del Pilar y eso, pero bueno, no nos desviamos del tema. Pues eso, estamos tratando pues esos días de finales de octubre que fueron terribles, terribles, especialmente en la costa mediterránea. Pues bien, fue eso, pues la segunda borrasca de alto impacto del curso pasado, que fue llamada Berenice. Esa fue la segunda borrasca de alto impacto. Y bueno, pues llevábamos ya sí, un par de semanas de mal tiempo llevábamos y bueno, de hecho el fin de semana anterior parecía que estábamos como ya en invierno, en pleno invierno, en lugar de solo en otoño. Pero ya esos días ya estaba mascándose la tragedia. La borrasca, eso sí, tuvo una trayectoria un poco rara, al menos la zona gorda de la zona más activa de la borrasca tuvo una trayectoria un poco rara, ¿no? Porque venía por el Golfo de Cádiz, llegaba a España por el Golfo de Cádiz, pero cuando llegó a este, se desvió hacia el este, se desvió hacia el este, hacia el mar de Arbolán, y ahí y no sé qué hizo. Hizo que se potenció bastante. Se potenció bastante la borrasca y luego ya, acto seguido, viró hacia el norte pues para afectar sobre todo a la costa levantina. Y bueno, y ahí ya pues fue terrorífica. Ahí ya empezó a ser terrorífica la cosa. Aquí pues eso, dejando un balance total de 237 muertos. 237 muertos que según algunas estimaciones podrían ser incluso más. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, aquel garaje, aquel parking inundado de un centro comercial, que eso estaba completamente inundado y ahí mínimo debía haber 100 personas o así ahí dentro en el momento en que se inundó y murieron ahogadas. Un desastre todo, un caos terrible. Provocó la borrasca Berenice. Y bueno, eso, en plan, en Valencia, pues eso, produjo unas lluvias pocas veces vistas, muy pocas veces vistas, unas lluvias casi sin precedentes, especialmente en la montaña, que cayó en las montañas muy fuerte, bestial, y luego todo ese agua que cayó en las montañas bajó en plan avalancha hacia abajo, hacia la costa, y bueno, todo lo que había delante, en plan personas,
animales, casas, cultivos y demás, pues fueron arrastrados por la riada y murieron todos, pues ahogados o enterrados, en plan bajo el lodo y fue terrible, terrible. ¿Qué más? Y luego en el Ejido, pues bueno, sí, en la zona del sureste, muy concretamente en la provincia de Almería, pues hubo hasta granizos, que me acuerdo yo en la imagen de los granizos de este tamaño, que si te cae en la cabeza te mata, en plan, que pues varios granizos que provocaron severos daños en los invernaderos y en la agricultura del poniente almeriense. Terrible, terrible también. Yo, pues, mira, mi reacción inicial fue que no me lo creía. Yo al principio, cuando estaban hablando de que había no sé cuántos, 100 muertos o más, en plan, el número de muertos ya superaba la centena o decían que ya había 150 o 200 y no sé qué, pues yo en un primer momento no me lo creía, pensaba que era una exageración, como, en plan, no me lo creía porque no me lo creía, pensaba que era otra exageración de esta gente, de las autoridades y de los medios de comunicación, que ya nos la habían colado, nos la habían colado en otras ocasiones, que decían que iba a ser algo extraordinario, iba a ser la mundial y al final se quedó en nada y que bueno, pensé que esto sería igual y que en un primer momento pensaba que lo estaban exagerando todo, que era un temporal normal, que era un temporal normal, porque a decir verdad, claro, pensaba que era una exageración, sobre todo pues porque lo gordo, gordo, gordo estaba cayendo ahí en la costa levantina y era donde estaba el caos. Y sin embargo aquí en el centro peninsular pues la cosa no fue tan grave, se comportó como una borrasca normal y corriente aquí en el centro. Aquí en el centro, aquí en Madrid concretamente, pues la borrasca Berenice se comportó de manera normal, en plan, no ocurrió la debacle que ocurrió allí en Valencia, que fue terrible, terrible. Eso, y luego también, pues que os lo dije, ¿no? Que en otras ocasiones similares, pues que decían que iba a ser la tormenta del siglo, que iba a haber no sé qué pollas, en plan, que iban a haber no sé qué destrozos y iba a ser peligroso y al final nada de nada. Y claro, esto es como lo del Pedro y el lobo, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo y era mentira. Y cuando fue verdad, pues ya nadie le creyó, ¿no? Pues a mí me ocurrió un poco con esto, ¿no? Porque ha habido ocasiones anteriores en las que decía que iba a haber una masacre, iba a ser muy peligroso salir y que al final no había sido para tanto, ¿no? Como recordaréis aquel episodio de la alerta roja exagerada que hubo a principios de septiembre de 2023, que eso sí que lo exageraron, eso sí que fue una cosa normal y corriente, ¿no? Y bueno, pues eso, que al principio pensaba que lo estaban exagerando todo y que no me creía nada. Hasta que vi por Telegram y esto, gente de mi cuerda, en plan, gente, gente de los míos, pues que sí se lo creía, ¿no? O que sí que estaban diciendo que estaban reconociendo que realmente era muy grave la situación y eso, bueno, a la vez que también ponían testimonios reales, pues de personas sobrevivientes al temporal, ¿no? Que cuentan cómo fue todo y bueno, entonces ahí empecé a creerme lo de la gravedad de la situación. Cuando vi que gente de mi cuerda mal llamada negacionista, pues, pues reconocía la gravedad del temporal y eso. Y que ponían a la vez en sus propios vídeos, en sus mismos vídeos, pues testimonios de sobrevivientes a ese temporal. Y bueno, fue eso, ¿no? Terrible. 237 muertos, que podrían ser más, dejó la borrasca Berenice a su paso. Provocó daños importantes en infraestructuras, también
y también pues arrasó cultivos, se cargaron cultivos, varias casas se vinieron abajo, se inundaron, ¿qué más? Y demás cosas, ¿no? Y el barranco del Pollo, pues que se desplomó el barranco del Pollo. Y luego las presas, pues que las abrieron de par en par, ¿no? Y, y demás, en plan, y la típica situación de cuando llueve demasiado, pues que las alcantarillas no dan más de sí y se inundan y se anegan. Terrible, terrible aquello. ¿Qué más? Lo de... Y luego, pues... El fuerte viento, que hubo fuerte vientos asociados a esa borrasca de alto impacto. Y bueno, y demás tormenta no, no había aparato eléctrico, era una borrasca sin aparato eléctrico, era simplemente una borrasca pues muy fuerte, muy peligrosa, en plan muy activa. De las y bueno, fue tremendo aquello. Luego también, pues sí, se llenó todo de lodo y bueno, ya eso. Y luego eso, las zonas directamente afectadas, como Paiporta, ¿cómo se llama esto? Oliva, creo que Oliva fue afectada. La parte sur de Valencia, Paiporta y demás, pues la zona cero, el epicentro de la tragedia, pues fue tremendo, tremendo. Cómo quedó todo aquello lleno de lodo, todo sucio y todo casi en ruinas. Y bueno, varios coches también fueron arrastrados por la corriente. Incluso algunos coches que tenían ocupantes dentro, ojo, en plan, eran coches que incluso estaban en marcha, que tenían a sus ocupantes dentro, intentando huir a casa y les pilla la riada y se los llevan dentro del coche. Terrible aquello. Terribles esas imágenes escalofriantes. Y luego otra que el agua le llegaba hasta el pecho y se grababa ahí subido a un árbol y aún así, aún estando subida al árbol, el agua le llegaba hasta el pecho, tú, y estaba terrible, terrible. Y luego, pues, demás cosas. Y eso. Y el agua, a ver. Ah, sí. Bueno, y luego lo peor de todo que esas zonas afectadas después, pues, podrían haberse convertido, bueno, no sé si se convirtieron en focos de enfermedades, ya que todo ahí enlodado, sucio, lleno de barro, y ahí está abandonado, pues, y que pueden venir las ratas y bueno, ya terrible, terrible, y bueno, ya te transmiten enfermedades y ya, pues una epidemia podía haberse generado ahí, ¿no? Entre las ruinas y escombros de la riada. Otra cosa que también sucedió fue, pues eso, fue terrible. Fue una borrasca de alto impacto y eso. La magnitud de esa borrasca, pues mira, podría compararse con la borrasca Filomena, ¿no? La que produjo la gran nevada de aquel año, ¿no? Eso sí, con la principal diferencia que mientras la borrasca Filomena, pues bueno, sobre todo en el centro peninsular fue de nieve, fue una borrasca helada que dejó mucha nieve y eso, sobre todo en el centro. Em, la borrasca Berenice fue una borrasca más cálida, solo produjo lluvias torrenciales y bueno, y algo de granizo, pero nada más, en plan, pero eso sí fue brutal, terrible, terrible. Y bueno, fue un foco de todo. Y luego, pues las semanas siguientes, pues obviamente, pues esto trascendió mucho el resto de España y la gente se solidarizó con las poblaciones del sur de Valencia, que fueron las más afectadas y llevaron alimentos, ropas y dinero, pues a los pobres lugareños, a las víctimas y familiares de víctimas, pues las ayudaron, ¿no? Para rehacer su vida y para consolarles ante sus pérdidas.
También se hizo varias cosas. Sobre sí, como por ejemplo, youtubers famosos, pues también ayudaron con lo de Valencia, ¿no? Como Fernando Alanzas, que es un canal al que sigo que se dedica a la meteorología, pues se volcó con Valencia, ¿no? Con el desastre de Valencia. ¿Qué más? También, bueno, un youtuber que también seguramente ¿cómo se dice? También se volcó con la tragedia, en plan, con las víctimas de la tragedia, pues seguramente pues está un gameplay, ¿no? Que bueno, es que ese sobre todo, a ese sí que le pillo de cerca porque él es valenciano. Él es valenciano y luego sus primos pues también son youtubers y también se volcaron mucho. En plan, bueno, y también el canal Sampito Pato, que es un canal de humor con el que utiliza un peluche del Pato Donald de marioneta para hablar, pues también se volcó. En plan, mucha gente se volcó con la tragedia. Pero bueno, luego, sin embargo, bueno, no vamos a entrar porque no quiero problemas, pero la gestión de aquella tragedia, pues fue muy lamentable la gestión de los políticos de esa tragedia. La gestión de esa tragedia fue terrible, terrible. Fue muy mala. Tuvieron que ser los ciudadanos los que ayudaran a los que lo habían perdido todo, casi todo. Y eso fue tremendo, tremendo. Fue brutal aquello. Testimonios nos cuentan que el comportamiento de esa lluvia fue un tanto extraño porque ese día empezó a llover, empezó a llover a las 6 de la mañana, ¿no? O antes, creo que fue a las 6 de la mañana, ¿no? Pero es que empezó a llover tan de repente, en plan, estaba así tranquilo, en plan, sin llover y de repente, ¡pah! Que no empezó con un chirimiri, como se suelen empezar las lluvias, en plan, como suelen empezar las lluvias, que no empezaron con el chirimiri típico del principio de la lluvia, sino que ya directamente ya desde el primer segundo estaba cayendo lo más grande y sin interrupción durante todo el día, hasta las 12 de la noche, que de la misma manera en que empezó a llover de manera tan brusca, pues bruscamente también terminó de llover a las 12 de la noche. Y en plan que cuando terminó de llover, pues no lo hizo gradualmente como suelen hacer las lluvias normales de ir debilitándose poco a poco hasta el punto de remitir. No, no, no. Fue de la misma manera que empezó. En plan, estaba lloviendo lo más fuerte y ya a las 12 de la noche, pues ya para de llover en seco. Y bueno, pero eso sí, fue terrible. Eso según testimonios de algunos sobrevivientes. ¿Qué más? Y luego, pues eso, fue una cosa tremenda. En conclusión, que fue una borrasca que afectó a toda España, al menos a toda España peninsular y a Baleares, pero que donde adquirió tintes extraordinarios y terribles fue pues en la costa mediterránea, ¿no? Más concretamente en la costa valenciana. Pero también en Almería fue brutal, ¿no? En el Ejido, con ese granizo espectacular. Y luego, los que todavía la llaman Dana o Gota Fría son unos borregos o son unos ignorantes. Claro, todo aquel que todavía la sigue llamando Dana es un ignorante, porque yo os lo expliqué en otro vídeo, el por qué esto no fue una Dana, sino una borrasca de alto impacto. Una Dana se produce en plan, bueno, Dana, de presión aislada de niveles altos de la atmósfera, eh, que produce tormentas, pues eso, se produce sobre todo en verano, que son las típicas tormentas de verano, que se producen por el calor, que se producen por la convección y por la convección. Y eso se produce pues a finales de verano, ¿no? Finales de agosto y durante el mes de septiembre y como muy, 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 muy pronto a principios de octubre. No, como muy, muy tarde a principios de octubre, pero ya está, pero a finales de octubre no.
a finales de octubre ya no puede haber danas, ni gotas frías. Ahí ya son solo bogascas lo que entran. Y eso, ya os lo expliqué. Y bueno, sí, son las danas, bueno, las gotas frías, que es el nombre tradicional, pues siempre se han producido pues, por el calor, ¿no? Por el calor que hace que se formen nubes de la nada en un día que prometía ser soleado y cae la mundial por la tarde. En plan, ya los he explicado, ¿no? Que son los típicos días de finales de verano que amanecen traicioneramente tranquilos, pero que el calor del sol pues hace que calienta tanto el agua de mar, el agua de mar, que bueno, que ya está caliente y que tiene tendencia a formar nubes de evolución diurna o de desarrollo vertical y rápidamente, como de la nada, se forman los cumulonimbos y bueno, ya por la tarde pues ya hay multitud de tormentas que generan el caos. Sí, el típico caso que de alguien que está en la playa tomando el sol, está ahí un día aparentemente tranquilo y que está disfrutando del sol, la playa y del agua, y de repente ve que el cielo se empieza a oscurecer, se empieza a nublar, se pone muy negra la cosa, se pone muy feo, y ya pues al ver que se está empezando a oscurecer, pues recoge, el bañista recoge sus cosas y se marcha para casa, pero cuando está a medio camino de casa, pues ya empieza a llover fuerte y se llega a casa empapado, empapado. O incluso algunos que aún oscureciéndose el cielo tienen el valor de seguir en la playa porque piensan que va a ser una nube pasajera o que no va a caer nada, pues siguen ahí hasta que ven que empieza a llover y bueno, ya se tienen que ir de ahí corriendo. Eso es la gota fría, eso es la gota fría. Las tormentas típicas del final del verano. Y tienen que producirse por el calor y por convección. Y a finales de octubre del año pasado, pues no había nada de convección. Hacía mal tiempo. Hacía malo, como ahora. Hacía malo y no podía haber convección posible. No podía haber convección porque en las semanas anteriores había hecho mal tiempo. Y mucho frío, además. Que ya dije yo que el fin de semana anterior me acuerdo que hacía un frío de enero. Y luego. Y luego eso. A ver, y luego, pues que. A ver. Y bueno, y además que al ser ya finales de octubre, pues ya al mar Mediterráneo, pues le ha dado tiempo de sobra a enfriarse. En plan, ya estaba frío el Mediterráneo en aquel entonces, por lo cual no se podían formar de ninguna manera una gota fría. Eso ya, pues fue una borrasca. Sí, una borrasca de alto impacto, sí, pero una borrasca. Ya os lo he explicado. Y según los testimonios de los sobrevivientes, de las familiares de víctimas y supervivientes, pues estuvo lloviendo todo el día sin parar y eso en una dana nunca ocurriría. En una gota fría nunca ocurriría. Pues, ya os lo dije, ¿no? Que según los testimonios de unos lugareños, pues empezó a llover a las 6 de la mañana y estuvo lloviendo sin parar todo el día hasta las 12 de la noche. Eso de estar todo el día metido en agua lloviendo, eso solo lo hace una borrasca atlántica o un ciclón, ¿no? Una ciclogénesis explosiva. O un huracán quizá, pero no una gota fría, ni una tormenta de verano. Es para que lo entendáis, chicos, que todavía sigue habiendo mucha confusión con lo que era ese temporal. Fue una borrasca, la borrasca Berenice. La segunda borrasca de alto impacto del curso 2024-2025. Fue brutal aquello. Eso generó, pues ya. En los días siguientes se decretaron varias jornadas de luto. Se decretaron varias jornadas de luto y tremendo aquello. Bueno, putazos, espero que os haya gustado este vídeo conmemorativo. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.